A veces, un psicólogo te escucha, te analiza y te explica por qué sientes lo que sientes, pero no siempre te da las herramientas para cortar el problema de raíz. Epicteto, hace casi 2000 años, no tenía un diván, no cobraba por hora y no suavizaba la verdad. Sus palabras eran cirugía sin anestesia para el alma, y todavía hoy tienen más poder que muchas terapias modernas. En este video vas a descubrir los 15 principios estoicos de Epicteto con más poder que un psicólogo. Y no solo te los voy a mostrar, te voy a dar ejemplos claros y ejercicios prácticos para que los uses hoy mismo. Si aplicas aunque sea uno, tu forma de pensar, de reaccionar y de vivir va a cambiar para siempre. Aquí no vas a encontrar frases bonitas para subir a Instagram. Aquí vas a encontrar las armas mentales que usaban los guerreros filosóficos para no romperse, incluso en las peores tormentas. Hoy vas a conocer los 15 principios estoicos de Epicteto con más poder que un psicólogo. No es un título llamativo, es una promesa. Tal vez pienses que ya has escuchado estas frases en otros videos o que esto es un refrito de textos antiguos. Pero te advierto algo. Aquí no vas a encontrar nada copiado, nada suavizado y nada para quedar bien. Lo que viene son verdades que incomodan, que queman, que exigen acción. Y si no estás listo para eso, te lo digo sin rodeos. Sal de este video y mejor ve con tu psicólogo. Porque lo que vas a escuchar no es para cualquiera, es solo para gente con mente fuerte. Aquí no estamos para acariciar el ego ni para decirte todo estará bien. Aquí estamos para entregarte las armas mentales que usaban los guerreros filosóficos para no romperse, incluso en medio del dolor más brutal. Si decides quedarte, suscríbete ahora, porque este es solo uno de varios viajes que haremos por la filosofía de Epicteto. Pero hoy, aquí, tendrás los 15 principios más potentes de su enseñanza, con ejemplos claros y ejercicios prácticos para que empieces a aplicarlos desde ya. Si llegas al final, no volverás a reaccionar igual ante nada ni ante nadie. Sin más rodeos, vamos a los principios. Principio 1. No nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre ello. Epicteto no hablaba para complacer. Sus palabras no eran caricias al ego, eran bisturís que cortaban hasta lo más profundo de las creencias. Cuando dijo que no nos afecta lo que nos sucede, sino lo que pensamos sobre ello, estaba desarmando una de las mentiras más cómodas que nos contamos, que nuestra vida es el resultado inevitable de las circunstancias. Es fácil culpar a un hecho, a una persona, a un momento específico por nuestro dolor. Es fácil decir, me arruinó la vida o me quitó la paz. Lo difícil, lo verdaderamente desafiante, es reconocer que lo que nos hiere no es el hecho en sí, sino la historia que decidimos construir alrededor de él. La vida no nos golpea con sucesos, nos golpea con las interpretaciones que dejamos crecer dentro de nosotros. Imagina que dos personas, en el mismo día, pierden el mismo trabajo. La primera lo vive como una humillación personal, una señal de que no vale nada, y su mente se sumerge en una espiral de autocompasión. La segunda lo recibe como una señal de que era hora de un cambio, de que por fin podrá dedicarse a aquello que siempre había soñado. El hecho es idéntico, pero el impacto es radicalmente distinto, porque el poder no está en lo que ocurrió, sino en el significado que le dieron. Eso es lo que Epicteto quería que entendieras, que tu sufrimiento no está atado con cadenas a los eventos, sino a la manera en que eliges pensarlos. Esto no significa que debas negar el dolor o fingir que nada te importa. No significa convertirte en una piedra que no siente. Lo que significa es que tienes en tus manos la capacidad de reescribir la manera en que vives aquello que te pasa. Porque si la historia que te cuentas te hunde, entonces también tienes el poder de contarte una historia que te salve. Y esa posibilidad, aunque incómoda, es liberadora.
Incomoda porque te arranca la excusa de culpar al mundo, pero libera porque te devuelve el control sobre ti mismo. Aquí es donde la teoría debe convertirse en práctica. Si de verdad quieres poner a prueba este principio, te propongo un ejercicio simple, pero profundo. Paso 1. Piensa en un evento que todavía pesa sobre ti, algo que dejó una huella en tu memoria. Puede ser una traición, una ruptura, un despido, una injusticia, una humillación. Paso 2. Siéntate y escríbelo tal y como lo recuerdas, con todos los detalles que puedas. No intentes embellecerlo, no busques hacerlo más suave. Deja que salga crudo, tal como tu memoria lo guarda. Ese es tu punto de partida. Cuando lo tengas, viene la parte más importante. Paso 3. Vuelve a mirar esa historia y empieza a buscar las grietas por donde pueda entrar una nueva interpretación. Pregúntate, y hazlo con honestidad brutal. Primera pregunta: ¿qué podría agradecer, por mínimo que parezca, de que esto haya sucedido? Segunda pregunta: ¿qué parte de mí se fortaleció gracias a esta experiencia, aunque en su momento no lo haya visto? Tercera pregunta: si este hecho nunca hubiera ocurrido, ¿qué oportunidades, aprendizajes o cambios de rumbo me habría perdido? El objetivo no es inventar un cuento optimista para engañarte. El objetivo es reconocer que todo evento tiene más de una lectura posible y que tu mente tiene la capacidad de elegir cuál de ellas alimentar. Tal vez al principio cueste, tal vez tu ego se resista, porque la narrativa de la víctima es cómoda y conocida. Pero cuanto más practiques este ejercicio, más rápido descubrirás que no estás condenado a vivir bajo la primera interpretación que tu mente creó. Puedes reconstruir tu relación con el pasado, no cambiando lo que pasó, sino cambiando el significado que eliges darle. Al final, este principio es un recordatorio de que el dolor es inevitable, pero el sufrimiento es opcional. Que no siempre podemos decidir lo que nos pasa, pero siempre podemos decidir qué vamos a pensar sobre ello. Y cuando esa decisión se toma con conciencia, deja de ser una idea bonita y se convierte en poder real. El tipo de poder que ningún hecho externo, ninguna persona y ninguna circunstancia puede arrebatarte. Ese es el tipo de libertad que Epicteto te estaba ofreciendo. Principio 2. Lo que perturba a los hombres no son las cosas, sino sus opiniones sobre las cosas. Epicteto entendía algo que a muchos les incomoda aceptar. Los hechos son neutros, pero nuestras opiniones sobre ellos pueden convertirse en veneno o en medicina. Un hecho en sí mismo no tiene carga emocional, no trae consigo ni paz ni tormenta. Lo que le da peso, lo que le da forma, es el juicio que le imponemos. Y ese juicio puede levantar muros que nos encierren o abrir puertas que nos liberen. Cuando dijo que lo que perturba a los hombres no son las cosas, sino sus opiniones sobre las cosas, nos estaba revelando que la raíz de nuestras emociones no está fuera, sino dentro. Y esa raíz, aunque nos cueste aceptarlo, podemos cultivarla o arrancarla. Piensa en esta escena. Dos personas reciben la misma noticia devastadora. Las dos pierden a un ser querido en circunstancias repentinas. La primera se queda atrapada en la pregunta ¿por qué a mí?, alimentando una sensación de injusticia que se agranda con cada pensamiento. Su duelo se mezcla con rabia y resentimiento, y cada día se siente más encerrada en su dolor. La segunda, aunque siente la misma pérdida, elige verla como un recordatorio brutal de la fragilidad de la vida, como una invitación a vivir con más presencia y gratitud por los que aún están aquí. El hecho es idéntico, pero el impacto emocional es completamente distinto. No es la tragedia lo que determina su estado, es la interpretación que hacen de ella. Lo mismo ocurre con situaciones más pequeñas, cotidianas, pero que desgastan nuestra paz. Alguien nos interrumpe cuando hablamos y lo interpretamos como una falta de respeto personal.
Nos quedamos atascados en el tráfico y lo vemos como una afrenta contra nuestro tiempo. Un amigo olvida contestar un mensaje y lo vivimos como una señal de desinterés. En todos esos casos, el hecho por sí solo no tiene el poder de lastimarnos, pero la opinión que nos formamos, sí. Y esa opinión se convierte en la semilla de emociones que pueden crecer hasta ocupar toda nuestra mente. Epicteto no decía esto para minimizar lo que sentimos, sino para devolvernos el poder de cambiarlo. Porque si lo que nos hiere es el juicio, entonces es el juicio lo que podemos trabajar. Y eso nos deja con la responsabilidad y la oportunidad de revisar qué estamos pensando sobre lo que nos pasa. El cambio no es inmediato, pero empieza con algo tan sencillo como detenernos y observar el origen de nuestra molestia. Para practicarlo, te propongo un ejercicio que parecerá simple, pero que puede convertirse en un hábito transformador. Paso 1. Durante el día de hoy, identifica 3 momentos en los que sientas molestia, enojo o frustración. No importa si son grandes o pequeños. Lo que importa es que reconozcas que algo dentro de ti se ha alterado. Paso 2. Cuando ocurra, detente y descríbelo en tu mente como si fueras un narrador ajeno, sin adjetivos, sin opiniones, solo el hecho puro. Por ejemplo, estoy en un embotellamiento o no han respondido mi mensaje en 2 días. Paso 3. Pregúntate con total honestidad cuál es el juicio que estás poniendo encima de ese hecho. Puede que sea, esto es injusto, me están faltando al respeto, o no me valoran lo suficiente. Reconocer ese juicio es el momento en que tomas conciencia de que la perturbación no viene del hecho, sino de lo que piensas de él. Este ejercicio, repetido día tras día, empieza a debilitar el vínculo automático entre lo que pasa y cómo reaccionas. Te enseña a poner un espacio entre el evento y la emoción, un espacio en el que puedes elegir, y cuando empiezas a elegir, dejas de ser rehén de las opiniones automáticas que tu mente fabrica sin que las cuestiones. Ese es el poder de este principio, convertirte en un arquitecto consciente de tu mundo interior, en lugar de un prisionero de tus juicios. Al final, Epicteto no nos pedía que dejáramos de sentir, sino que aprendiéramos a distinguir entre lo que viene de afuera y lo que nace dentro de nosotros. Y una vez que ves esa diferencia, no puedes dejar de verla, porque te das cuenta de que no es el mundo el que te arrebata la paz. Eres tú quien la entrega con cada juicio que decides sostener. Principio 3. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Pocas frases tienen el filo y la contundencia de esta. Epicteto no la pronunciaba como una sugerencia amable, sino como una sentencia capaz de cambiar la forma en que vives cada día. Hay cosas que dependen de ti y cosas que no. Parece simple, casi obvio, pero lo olvidamos en cada conversación, en cada discusión, en cada momento en que nos dejamos arrastrar por lo que está fuera de nuestro control. Este principio no solo te libera, también te expone, porque te obliga a admitir cuánta energía desperdicias en batallas que jamás podrás ganar. Vivimos gran parte de nuestra vida intentando mover piezas que no nos pertenecen. Nos obsesionamos con que otros nos entiendan, con que nos aprueben, con que la economía mejore, con que el clima sea perfecto, con que alguien cambie su carácter, y en el proceso nos convertimos en esclavos de lo impredecible. Epicteto te diría, si no puedes decidirlo, suéltalo. Si está en tus manos, hazlo con toda tu fuerza. Y si no lo está, no gastes tu vida intentando torcerlo. Parece fácil de aceptar, pero nuestra mente se resiste porque le gusta sentir que controla todo. Imagina esto. Estás en medio de una discusión con alguien que no quiere escuchar razones. Tu instinto es seguir insistiendo, buscando la frase perfecta que le haga cambiar de opinión. Pero ese cambio no depende de ti.
Lo único que depende de ti es la claridad con la que expresas tu punto y la calma con la que decides retirarte cuando ves que no hay apertura. O piensa en las horas que pasas preocupado por si alguien que amas seguirá amándote mañana. No controlas sus emociones, sus pensamientos ni sus decisiones. Lo único que puedes controlar es cómo amas tú, cómo cuidas de ti mismo y cómo decides responder si esa persona se va. Aquí es donde este principio se vuelve incómodo, porque pone un espejo frente a ti y te muestra cuánto de tu ansiedad proviene de querer controlar lo incontrolable. Y la verdad es que no se trata de rendirse ni de ser pasivo, sino de dirigir tus fuerzas hacia donde realmente importan. Epicteto lo sabía. La energía que gastas intentando dominar lo que está fuera de tu alcance es la misma que podrías invertir en fortalecer lo que sí puedes gobernar. Te propongo un ejercicio para empezar a vivir este principio de forma práctica. Paso 1. Al final de cada día, toma unos minutos para repasar mentalmente las situaciones que te provocaron estrés, enojo o preocupación. Paso 2. Identifica en cada una de ellas qué parte estaba realmente bajo tu control y cuál no. Pregúntate, con sinceridad, ¿podía yo decidir esto directamente? Si la respuesta es no, entonces estabas luchando contra el viento. Paso 3. Comprométete a soltar conscientemente lo que no depende de ti. No es un acto de debilidad, es un acto de disciplina mental. Y al mismo tiempo, comprométete a actuar con firmeza y responsabilidad en lo que sí depende de ti, sin excusas, sin retrasos, sin delegarlo a la suerte. La primera vez que practiques esto, sentirás resistencia. Tu mente intentará justificar que sí tienes cierto control, aunque no sea verdad. Pero mientras más lo repitas, más clara será la frontera entre lo que está en tus manos y lo que no. Y cuando esa frontera se vuelva nítida, descubrirás algo sorprendente. La mayor parte de lo que te roba la paz no tiene por qué tocarte, porque simplemente no está en tu esfera de acción. En ese momento, el caos externo seguirá existiendo, pero tú no estarás encadenado a él, porque habrás aprendido a caminar por el mundo con la mirada fija en lo que sí puedes cambiar y la serenidad de aceptar lo que no. Ese es el núcleo de la libertad estoica, no vivir a merced de un universo incontrolable, sino gobernar con maestría el pequeño pero poderoso territorio de tu voluntad. Principio 4. Si deseas que las cosas sucedan como quieres, sufrirás. Si las aceptas como vienen, serás libre. Epicteto no estaba promoviendo la resignación cobarde ni una actitud pasiva ante la vida. Sus palabras eran mucho más afiladas que eso. Lo que decía, en esencia, era que gran parte de nuestro sufrimiento nace de chocar una y otra vez contra la realidad, intentando moldearla a nuestra imagen y semejanza. No aceptamos que el mundo tenga su propio curso, y cuando se desvía de nuestro guión mental, lo vivimos como una traición. Queremos que las personas actúen como creemos que deberían actuar, que las circunstancias se acomoden a nuestros planes, que la vida siga un guión escrito por nosotros. Pero la vida no lee nuestros guiones. Cada vez que dices, esto no debió pasar, estás luchando contra algo que ya es. Y esa lucha es una guerra perdida desde el principio, porque ningún deseo, por intenso que sea, puede cambiar lo que ya está frente a ti. Epicteto no te pedía que dejaras de actuar o de perseguir objetivos, sino que dejaras de atar tu paz a que todo ocurra según tus términos. Su propuesta era otra. Si quieres libertad, acepta lo que viene, no como una derrota, sino como parte del entrenamiento de tu alma. Piensa en la última vez que algo salió de forma distinta a como lo habías planeado. Tal vez un viaje se arruinó por una tormenta, una oportunidad laboral se cayó en el último momento, una relación terminó de forma inesperada.
¿Qué hiciste con eso? ¿Te aferraste a la imagen de cómo debería haber sido o fuiste capaz de adaptarte? Si lo primero, seguro sentiste frustración, enojo o incluso desesperanza. Si lo segundo, descubriste que al dejar de resistirte, dejaste de sufrir. La realidad es que el dolor de un cambio imprevisto se multiplica cuando además le sumas la resistencia de tu mente. Este principio es, en el fondo, una invitación a practicar el amor fati, el amor al destino. No significa amar solo lo que te gusta, sino abrazar también lo que no pediste, lo que no entiendes, lo que no habrías elegido. Ver cada giro inesperado como una lección o una prueba que fortalece tu carácter. Aceptar no es renunciar, es dejar de gastar energía en negar lo inevitable para empezar a usarla en lo que sí puedes hacer con ello. Quiero que lo pongas en práctica con un entrenamiento que Epicteto habría aprobado. Paso 1. Una vez a la semana, haz algo incómodo o imprevisto a propósito. Puede ser caminar bajo la lluvia sin paraguas, bañarte con agua fría, dejar el teléfono en casa y salir a la calle, o tomar un camino distinto al habitual, aunque no sea el más rápido. Paso 2. Mientras lo haces, observa a tu mente buscar excusas y resistirse. No luches contra ese pensamiento, solo míralo. Y luego recuerda, esto también es parte de mi entrenamiento. Paso 3. Cuando enfrentes un contratiempo real, ya no será un intruso desconocido, será un viejo conocido con el que ya aprendiste a convivir. Practicar esto poco a poco te enseña que la incomodidad no es un castigo, es una herramienta. Que el cambio inesperado no siempre es un enemigo, muchas veces es un maestro disfrazado. Y que tu libertad no depende de que el mundo se doblegue a tus deseos, sino de tu capacidad para doblar tu actitud ante lo que el mundo te entregue. Cuando haces de este principio un hábito, dejas de ser un prisionero de cómo deberían ser las cosas y te conviertes en un estratega que sabe usar lo que es. Y ahí, en ese punto, descubres lo que Epicteto quería que entendieras. La aceptación consciente no te quita poder, te lo devuelve. Porque en vez de gastar tu fuerza empujando una puerta cerrada, la usas para atravesar las que sí están abiertas. Principio 5. La libertad no se alcanza satisfaciendo deseos, sino eliminándolos. Epicteto conocía una verdad incómoda. El deseo no es un pozo que se llena, es un incendio que se expande. Cuanto más le das, más pide. Creemos que alcanzar lo que queremos nos hará libres, pero lo único que ocurre es que el deseo se transforma, pide algo más, algo nuevo, algo distinto. Por eso su sentencia es tan radical. La verdadera libertad no llega cuando colmas cada anhelo, sino cuando aprendes a prescindir de él. El hombre que necesita poco no es pobre, es invencible. Piénsalo. Pasamos gran parte de la vida persiguiendo metas que creemos imprescindibles para ser felices. El ascenso, el reconocimiento, la pareja ideal, la casa perfecta, la aprobación de los demás. Y, sin embargo, incluso cuando las conseguimos, la satisfacción dura menos de lo que imaginábamos. Un aplauso se apaga, un logro se vuelve rutina, un objeto nuevo pierde su brillo. Y ahí estamos de nuevo, buscando otra cosa que nos devuelva esa sensación momentánea de plenitud. Es una rueda que no deja de girar, y cuanto más corres en ella, más dependiente te vuelves. Epicteto veía en esto una forma de esclavitud. El esclavo no es solo quien está encadenado físicamente, también es esclavo quien vive encadenado a la necesidad de algo externo para sentirse bien. No importa si ese algo es dinero, aprobación, placer o poder. Si tu paz depende de su presencia, entonces no eres libre. Y no se trata de vivir sin sueños o de resignarse a la mediocridad, sino de cambiar el combustible que mueve tus acciones. No actuar desde la carencia, sino desde la integridad.
Imagina dos personas haciendo el mismo gesto. Una dona dinero a una causa. La primera lo hace esperando reconocimiento, la foto, el aplauso social. La segunda lo hace en silencio, porque cree en el valor de lo que apoya, sin necesidad de que nadie lo sepa. A simple vista, la acción es idéntica, pero la primera sigue atada al deseo de aprobación, mientras la segunda actúa desde un lugar de autonomía. Lo mismo pasa en cada aspecto de la vida. El problema no está en el acto, sino en el deseo que lo alimenta. Quiero que practiques este principio con un ejercicio que, aunque simple, puede incomodarte al principio. Paso 1. Antes de dormir, escribe todo lo que deseaste ese día. No importa si lo obtuviste o no. Pueden ser deseos pequeños como quería que me contestaran un mensaje, o grandes como quería que me ascendieran en el trabajo. Paso 2. Junto a cada deseo, pregúntate si dependía directamente de ti o si estaba en manos de algo o alguien más. Paso 3. Elige un deseo que no dependa de ti y haz el experimento de soltarlo al día siguiente. Observa cómo reacciona tu mente, cómo intenta aferrarse a él, y luego recuerda, si puedo vivir sin esto y seguir en paz, soy más libre que ayer. La primera vez que lo intentes, sentirás resistencia. Tu ego te dirá que sin deseo no hay motivación. Pero lo que descubrirás es que cuando sueltas la necesidad de algo externo, tus acciones nacen de un lugar mucho más sólido. El compromiso contigo mismo, el honor de hacer lo correcto, el placer de actuar por lo que es justo, no por lo que esperas recibir. Al final, Epicteto te está regalando una llave que no abre la puerta a un almacén lleno de cosas para satisfacerte, sino que abre la puerta de la celda en la que tú mismo te encierras cada vez que dices, necesito esto para estar bien. Cuando entiendes que puedes estar bien sin eso, la puerta se queda abierta para siempre. Y esa es una libertad que ni la fortuna, ni la desgracia, ni ningún poder externo puede arrebatarte. Principio 6. No te avergüences de ser principiante en lo bueno antes que experto en lo malo. Si has llegado hasta aquí, te felicito. Ya has superado a la mayoría. Muchos se quedaron atrás, aburridos, incómodos o incapaces de enfrentar lo que estos principios exigen. Y está bien, este contenido no es para todos. Si tú eres de esos que se distraen rápido, que necesita todo masticado y servido con azúcar, te lo digo sin rodeos. Cierra este video y vete a buscar frases motivacionales en Instagram. Pero si estás aquí, es porque tu mente ya está en modo combate, porque sabes que la verdad a veces duele y aún así decides quedarte. Epicteto nos lanza este principio como un golpe directo al orgullo. No te avergüences de ser principiante en lo bueno antes que experto en lo malo. Lo fácil es quedarte en lo que conoces, incluso si sabes que es destructivo. Es cómodo seguir repitiendo un hábito dañino, una relación tóxica, un patrón mental que te limita, porque ahí ya eres experto. Lo difícil es atreverte a dar un paso hacia algo mejor y soportar la incomodidad de no saber, de fallar, de sentirte torpe. Vivimos en una cultura que aplaude al que domina, pero rara vez celebra al que comienza. Nos enseñan que equivocarse es vergonzoso, que la imperfección es debilidad. Por eso, cuando alguien empieza a cuidar su salud, a dejar adicciones, a mejorar sus finanzas o a controlar su carácter, muchas veces recibe burlas, críticas o comentarios condescendientes. Y esas reacciones, si no tienes claro este principio, pueden devolverte a la vieja costumbre donde eras bueno en algo malo. Epicteto lo entendía bien. Es mejor ser un aprendiz inseguro en lo correcto que un maestro confiado en lo destructivo. El inicio siempre es incómodo. Cuando empiezas a entrenar, tu cuerpo duele. Cuando aprendes una disciplina nueva, tu mente se cansa. Cuando dejas un vicio, tus emociones se rebelan. Pero
Esa incomodidad no es señal de que estés en el camino equivocado. Es prueba de que estás saliendo de la zona donde tu debilidad se sentía cómoda. Piensa en esto. ¿Cuántas veces has evitado empezar algo por miedo a cómo te verías? Tal vez querías ir al gimnasio, pero pensaste, voy a parecer ridículo levantando tan poco peso. O querías hablar un nuevo idioma, pero te avergonzó tu pronunciación. O decidiste no poner un límite en una relación por miedo a que te tildaran de egoísta. Cada vez que cedes a ese miedo, estás eligiendo quedarte donde ya sabes manejarte, aunque sea un lugar que te está matando poco a poco. Quiero que practiques este principio con un ejercicio que desarma el ego desde el primer día. Paso 1. Elige algo bueno que siempre has postergado por miedo a parecer principiante. Puede ser empezar un hábito saludable, una nueva habilidad o una conversación incómoda que sabes que debes tener. Paso 2. Durante una semana, hazlo sin importar cuán torpe te sientas o cuán imperfecto sea el resultado. Paso 3. Al final de cada día, escribe una sola frase que comience así. Hoy me permití no saber, y eso me hizo más fuerte. No busques perfección, busca constancia. Este ejercicio no es sobre resultados inmediatos, es sobre identidad, es sobre verte a ti mismo como alguien dispuesto a pasar por la incomodidad necesaria para crecer. Porque el principiante que persevera se convierte en maestro, pero el maestro en lo malo solo se convierte en un experto en autodestruirse. Si logras abrazar esta idea, dejarás de temer al inicio, dejarás de esconder tus primeros pasos y empezarás a caminar con la frente en alto, aunque tropieces. Porque sabrás que cada tropiezo es un ladrillo más en el camino hacia tu fortaleza, y que la única vergüenza real es quedarte exactamente donde estabas, solo para evitar que otros vean que estás aprendiendo. Principio 7. Ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo. Epicteto no hablaba de libertad en el sentido político o geográfico. No le interesaban las fronteras ni los gobiernos. Cuando decía que ningún hombre es libre si no es dueño de sí mismo, estaba hablando de una prisión mucho más peligrosa que cualquier celda física, la esclavitud interna. Puedes vivir en un país sin cadenas, caminar por las calles sin restricciones, ganar tu propio dinero y decidir qué hacer con tu tiempo, y aún así ser esclavo. Esclavo de tus impulsos, de tus emociones, de tus adicciones, de tus hábitos destructivos. La verdadera libertad no se mide por lo que puedes hacer afuera, sino por lo que eres capaz de gobernar adentro. Si tu estado de ánimo depende de un mensaje que alguien te envía o deja de enviarte, no eres libre. Si tu día se arruina porque algo no sale como planeaste, no eres libre. Si no puedes dejar el teléfono sobre la mesa sin sentir ansiedad, no eres libre. El hombre que Epicteto llama libre no es el que puede ir a donde quiera, sino el que puede decir no a lo que le perjudica, aunque su cuerpo y su mente griten sí con desesperación. Imagina a un hombre que proclama su independencia y su fuerza, pero no puede pasar una noche sin emborracharse, no puede controlar su ira cuando lo contradicen, no puede dejar de revisar compulsivamente lo que otros opinan de él en redes sociales. A los ojos del mundo puede parecer libre, pero en realidad vive encadenado a cada impulso que le dicta cómo actuar. Y lo más triste es que esas cadenas no se ven hasta que alguien se las señala. Epicteto sabía que la libertad exige disciplina. No puedes reclamar dominio sobre tu vida si no puedes dominar tu reacción ante las provocaciones más pequeñas. No puedes exigir respeto si no puedes respetarte lo suficiente para no seguir alimentando lo que te destruye. La independencia no se conquista con discursos. Se conquista cada vez que eliges no ser esclavo de lo que te debilita. Por eso te propongo un entrenamiento que pondrá a prueba tu verdadero nivel de libertad. Paso 1.
Identifica una sola cosa que hoy te domine. No busques 3 ni 10. Elige una. Puede ser un hábito como comer por ansiedad, perder horas viendo contenido vacío, fumar, procrastinar o reaccionar con ira. Paso 2. Durante los próximos 7 días, establece un límite claro con eso. Si es comida, ayuna por un tiempo determinado. Si es el teléfono, déjalo en otra habitación durante horas específicas. Si es la ira, comprométete a guardar silencio cada vez que te provoquen. Paso 3. Registra cada día cómo te sientes al resistir ese impulso. No lo hagas para castigarte, hazlo para ver con claridad dónde están tus verdaderas cadenas. La primera lección que aprenderás es que la libertad no se siente ligera al principio, se siente como una lucha interna. El impulso tirará de ti, la costumbre intentará recuperarte, tu mente buscará excusas para rendirse. Pero si resistes, aunque sea un poco más de lo que solías, descubrirás algo poderoso, que no eres tu impulso, que no eres tu hábito, que no eres tu emoción. Eres la voz que puede decir basta cuando todo dentro de ti pide más. Ese es el momento en que empiezas a poseerte, y cuando te posees, no importa dónde vivas, quién te critique o qué pierdas, porque la base de tu libertad ya no está fuera, sino dentro. Y esa es la única libertad que nadie te puede arrebatar. Principio 8. Las circunstancias no hacen al hombre, lo revelan. Muchos creen que las pruebas de la vida cambian a las personas, que una tragedia, una pérdida o una crisis es lo que moldea nuestro carácter. Epicteto lo veía de otra forma. Las circunstancias no te crean, simplemente sacan a la luz lo que siempre estuvo ahí, oculto. Lo que eres en tus momentos más difíciles no es un personaje nuevo que inventaste para sobrevivir. Es la versión más pura de ti mismo, sin máscaras, sin adornos, sin excusas. Cuando todo va bien, cualquiera puede fingir fortaleza, paciencia, amabilidad. Pero cuando llega la tormenta, cuando la vida te arrebata algo que dabas por seguro, cuando el dolor te muerde y no te suelta, ahí ya no hay espacio para actuar un papel. Sale lo que realmente eres. Si en tu interior hay disciplina, aparecerá. Si hay resiliencia, se mostrará. Si hay cobardía, también quedará expuesta. Piensa en 2 personas enfrentando la misma crisis. Imagina que ambas pierden su trabajo de la noche a la mañana. La primera se hunde en quejas y resentimiento, culpa a otros, espera que alguien venga a rescatarla. La segunda siente el mismo golpe, pero en vez de quedarse en el suelo, empieza a moverse, a buscar oportunidades, a aprender algo nuevo. El hecho es el mismo, pero las reacciones son tan diferentes porque la crisis no fabricó esas actitudes, solo las dejó en evidencia. Este principio es incómodo porque nos quita una excusa muy cómoda. Es que yo antes no era así, pero esta situación me cambió. La verdad es que la situación solo encendió una luz sobre aspectos de ti que quizá preferías no ver. Y esa es la parte que Epicteto quería que entendiéramos. Si quieres saber de qué estás hecho, no te fijes en tus momentos fáciles. Fíjate en cómo actúas cuando la vida te arrincona. Por eso, en vez de maldecir cada dificultad, puedes usarla como un espejo, y no un espejo amable que suaviza tus defectos, sino uno que te los muestra con una crudeza imposible de ignorar. Ahí puedes ver tus límites reales, tu autocontrol verdadero, tu capacidad para adaptarte. Y aunque al principio duela, esa imagen es oro puro para quien quiere crecer. Quiero que practiques este principio con un ejercicio que no requiere que esperes una gran crisis. Paso 1. Elige un momento reciente en el que te hayas sentido bajo presión, incluso si era algo pequeño, como un retraso inesperado, una crítica, una discusión o un plan cancelado. Paso 2. Analiza con calma cómo reaccionaste realmente, no cómo te gustaría pensar que reaccionaste. Paso 3. Pregúntate si esa reacción es la que quieres que te represente cuando llegue un desafío mayor.
Si no lo es, ahí tienes una señal clara de en qué necesitas trabajar antes de que llegue la verdadera prueba. Las circunstancias son como la luz de una linterna que entra en una habitación oscura. No inventan lo que hay dentro, simplemente lo revelan. Lo que hagas con lo que ves depende de ti. Puedes ignorarlo y esperar que la luz se apague, o puedes decidir arreglar lo que no te gusta para que, cuando la vida vuelva a iluminarte en medio de la tormenta, no tengas que avergonzarte de lo que se revele. Ese es el poder de este principio. Dejar de temerle a las pruebas, porque sabes que no son monstruos que vienen a destruirte, sino espejos que vienen a mostrarte. Y si usas bien lo que ves, cada dificultad deja de ser un verdugo y se convierte en un maestro. Principio 9. No expliques tu filosofía, vívela. Este es uno de los principios más incómodos de Epicteto, porque no te permite esconderte detrás de las palabras. Vivimos en una época en la que todos hablan de sus valores, de sus creencias, de su forma de ver la vida. Publicamos frases inspiradoras, contamos lo que deberíamos hacer, damos consejos que nosotros mismos no seguimos. Nos sentimos bien al hablar de disciplina, de autocontrol, de fortaleza, pero al momento de vivirlo, las palabras se diluyen. Epicteto lo veía con absoluta claridad. No expliques tu filosofía, vívela. Cuando decía esto, no estaba diciendo que las ideas no importan, sino que, sin acción, las ideas son humo. Hablar de paciencia no sirve si la primera incomodidad te hace perder el control. Hablar de libertad interior es inútil si te pasas el día esclavizado por la opinión de los demás. Hablar de desapego es falso si cada vez que pierdes algo entras en pánico. La coherencia es el filtro que separa a los que solo conocen las palabras de los que realmente han encarnado la filosofía que defienden. El problema es que explicar es más fácil que vivir. Explicar no exige disciplina, no exige sacrificio, no exige renunciar a lo que te lastima. Explicar te da la ilusión de que ya estás haciendo algo, cuando en realidad solo estás reforzando la imagen que quieres proyectar. Vivir tu filosofía, en cambio, es incómodo. Significa que cuando nadie te ve, cuando no hay aplausos ni testigos, actúas exactamente como dices que se debe actuar. Imagina a alguien que repite constantemente que la calma es poder. Lo dice a sus amigos, lo publica en redes, lo escribe en su libreta, pero basta con que un conductor se cruce en su camino para que toque la bocina y grite insultos. Esa persona no vive su filosofía, la recita como un poema que no entiende. Y no hay nada más vacío que eso. Epicteto diría que es mejor no hablar de tus principios y vivirlos en silencio que predicarlos y traicionarlos con tus actos. Quiero que pongas este principio en práctica con un ejercicio que te obligará a enfrentar tu propia incoherencia. Paso 1. Elige un valor o principio que consideres central en tu vida. Puede ser disciplina, honestidad, calma, perseverancia, desapego, autocontrol. Paso 2. Durante una semana, comprométete a aplicarlo sin anunciarlo ni justificarlo. No lo digas, no lo expliques, simplemente hazlo. Paso 3. Al final de cada día, pregúntate si tus acciones hablaron más fuerte que cualquier discurso que pudieras haber dado. Este ejercicio duele porque te obliga a ver con claridad dónde hay brechas entre lo que dices y lo que haces. Y la única forma de cerrar esa brecha es a través de la repetición consciente, no de las excusas. Cuanto más vivas tu filosofía, menos sentirás la necesidad de explicarla. La gente la verá en ti sin que pronuncies una palabra. La coherencia no necesita publicidad. No tienes que decirle al mundo que eres fuerte si tus actos lo demuestran. No tienes que proclamar que eres libre si tus decisiones lo evidencian. No tienes que convencer a nadie de que tienes autocontrol si tu comportamiento lo hace obvio. Epicteto lo sabía.
El estoico real no busca convencer con argumentos, convence con ejemplo. Y ese ejemplo no se fabrica el día que quieres impresionar a alguien. Se construye cada día en la soledad, cuando no hay ojos observando ni oídos escuchando. En un mundo obsesionado con las apariencias, vivir tu filosofía sin explicarla es un acto de rebeldía silenciosa. Y cuando tu vida sea un reflejo fiel de tus principios, no necesitarás defenderte de las críticas ni convencer a nadie de lo que eres, porque ya no será un papel que representas, será tu naturaleza. Principio 10. El hombre sabio no se deja dominar por sus pasiones. Epicteto entendía que no hay tirano más implacable que nuestras propias pasiones descontroladas. Y aquí la palabra pasión no significa solo amor o deseo, sino todo impulso emocional intenso que, si no se maneja, puede arrastrarnos como una corriente violenta. La ira, la euforia, la codicia, la obsesión, el miedo. El hombre que se deja arrastrar por ellas puede ser fuerte físicamente, inteligente o talentoso, pero sigue siendo esclavo. Por eso Epicteto era tajante. El hombre sabio no se deja dominar por sus pasiones. La pasión descontrolada tiene un poder peculiar. Te convence de que lo que estás haciendo es justo, necesario o inevitable, cuando en realidad es solo una reacción sin filtro. La ira, por ejemplo, rara vez se presenta como «estoy perdiendo el control». Se disfraza de «tengo que poner a esta persona en su lugar». La codicia no dice «soy egoísta», sino «estoy asegurando mi futuro». El miedo no se presenta como «me paralizo», sino como «estoy siendo prudente». Esos disfraces nos hacen creer que nuestras pasiones trabajan a nuestro favor, cuando en realidad nos manejan como marionetas. El peligro es que las pasiones nublan la razón. Cuando estás bajo el efecto de una emoción intensa, tu capacidad de evaluar consecuencias se reduce. Decisiones que, en calma, jamás tomarías, parecen irresistibles en medio del impulso. Un mensaje enviado en un momento de ira, una compra que arruina tus finanzas por un instante de euforia, una palabra que hiere y no puede retirarse, un abandono precipitado de algo importante solo porque sentiste miedo. Después, cuando la emoción baja, te das cuenta de lo que hiciste, pero ya es tarde para deshacerlo. El hombre sabio no busca eliminar sus pasiones, porque sabe que sentir es inevitable. Lo que hace es entrenar la capacidad de observarlas antes de actuar. No reprime, pero tampoco obedece ciegamente. Deja que la emoción pase como una ola que observa desde la orilla, sin lanzarse de cabeza al mar en medio de la tormenta. Epicteto no te pedía que fueras frío como una roca, sino que fueras el capitán de tu barco, incluso cuando el mar se enfurece. Quiero que pongas este principio a prueba con un ejercicio tan simple como difícil. Paso 1. Durante los próximos 7 días, cada vez que sientas una emoción intensa, ya sea enojo, entusiasmo, ansiedad o tristeza, comprométete a no actuar inmediatamente. Paso 2. Concédete un margen mínimo de 10 segundos para respirar y observar qué es lo que realmente estás sintiendo y qué acción tu impulso te está pidiendo. Paso 3. Después de ese margen, decide si quieres seguir el impulso o no, pero hazlo de forma consciente. No se trata de eliminar el deseo de actuar, sino de insertarte como filtro entre la emoción y la reacción. Al principio, notarás que 10 segundos parecen una eternidad, pero también descubrirás algo poderoso, que en ese espacio minúsculo tienes todo tu poder. Es ahí donde puedes elegir una respuesta distinta, romper un patrón, salvarte de un error, ganar una batalla contra ti mismo. Y cada vez que logres hacerlo, estarás un paso más cerca de esa sabiduría práctica que Epicteto defendía. Dominar tus pasiones no significa que dejarás de sentir. Significa que tus emociones dejarán de ser tus dueñas para convertirse en tus consejeras. Que la ira te avise de una injusticia, pero no te arrastre a la venganza.
Que el miedo te advierta de un peligro, pero no te encadene a la inacción. Que el deseo te inspire a crear, pero no te convierta en adicto. Ese equilibrio es lo que separa al sabio del impulsivo, al libre del esclavo. Y cuando logres esto, aunque el mundo grite a tu alrededor, tú podrás moverte con la calma de quien no está al servicio de sus pasiones, sino al mando de su voluntad. Principio 11. El que ríe de sí mismo nunca se queda sin tema para reír. En un mundo donde la mayoría vive obsesionada por proyectar una imagen perfecta, este principio de Epicteto es casi un acto de rebeldía. Nos han enseñado a ocultar nuestros errores, a disimular nuestras torpezas y a sentir vergüenza de cualquier rasgo que pueda mostrar debilidad. Pero el que puede reírse de sí mismo posee una fuerza que muchos no entienden. La fuerza de no ser prisionero de su propia imagen. Reírte de ti mismo no significa no tomarte en serio. Significa no tomarte tan en serio que quedes atrapado en la jaula del orgullo. El orgullo frágil teme al ridículo, teme a la burla, teme a cualquier cosa que pueda exponerlo. El hombre que ha aprendido a reír de sus errores, en cambio, desactiva cualquier arma que los demás intenten usar en su contra. Si tú mismo eres capaz de exponer tus defectos con humor, nadie podrá usarlos para herirte. Imagina a dos personas cometiendo el mismo error en público. La primera se pone roja, se justifica, culpa a otros y pasa días pensando en lo que dirán. La segunda reconoce el error, se ríe de su torpeza y sigue adelante. El hecho fue idéntico, pero el impacto emocional es opuesto. La primera carga con la vergüenza como una piedra pesada. La segunda la convierte en un chiste que la hace más ligera. El que ríe de sí mismo se vuelve intocable, no porque sea perfecto, sino porque acepta su imperfección. Y aquí hay un matiz importante. No se trata de disfrazar una baja autoestima con bromas autodestructivas, sino de mirarte con honestidad, reconocer tus limitaciones y no dejar que te definan. Es la diferencia entre reír para escapar y reír para liberar. Quiero que practiques este principio con un ejercicio que cambiará tu relación con la vergüenza. Paso 1. Piensa en un momento reciente en el que hayas cometido un error o hayas hecho algo torpe, algo que normalmente te incomodaría recordar. Paso 2. Cuéntaselo a alguien de confianza, pero cuéntalo como si fuera una anécdota divertida, exagerando el humor de la situación en vez de esconderlo. Paso 3. Observa cómo, al reírte tú primero, el peso de la vergüenza se disuelve. Lo que antes te hacía sentir pequeño, ahora se convierte en una historia que fortalece tu carácter. Este ejercicio no es solo un juego, es entrenamiento mental. Cada vez que logras reírte de ti mismo, le quitas poder a la crítica externa y a la voz interna que insiste en que debes ser impecable para ser valioso. Empiezas a vivir con más ligereza, no porque no te importe nada, sino porque has decidido no dejar que la autoexigencia y el miedo al juicio dirijan tu vida. Epicteto sabía que el verdadero respeto no viene de parecer perfecto, sino de mostrarte humano y no avergonzarte por ello. Y el que es capaz de reírse de sí mismo no solo vive más libre, sino que también vive más feliz. Porque siempre habrá errores, siempre habrá tropiezos. Pero si puedes mirarlos con una sonrisa, nunca te faltará motivo para seguir adelante con el alma ligera. Principio 12. La riqueza no consiste en tener muchas posesiones, sino en tener pocas necesidades. Si eres de los que miden su valor por lo que tienen, si tu felicidad depende del auto que manejas, de la marca en tu ropa o del tamaño de tu casa, este no es tu lugar. En serio, sal de este video ahora, porque lo que viene no es para ti. Aquí no vamos a hablar de cómo acumular más, sino de cómo necesitar menos. Y eso, para mucha gente, es más aterrador que perderlo todo.
Pero si decides quedarte, es porque algo dentro de ti ya sabe que la libertad no se encuentra en llenar tu vida de cosas, sino en liberarte de la dependencia hacia ellas. Epicteto lo entendía mejor que nadie. Él no medía la riqueza en monedas ni en objetos, sino en la capacidad de vivir bien con lo mínimo. Para él, un hombre rico no era el que tenía mucho, sino el que podía ser feliz con poco. Porque quien necesita poco no teme perder nada, y quien no teme perder nada es invencible. La sociedad nos empuja a pensar lo contrario. Nos dice que tendrás paz cuando compres esto, te sentirás exitoso cuando alcances aquello, serás feliz cuando tengas más que los demás. Y muchos entran en esa carrera sin fin, coleccionando objetos, títulos y apariencias, solo para descubrir que, al final, la sensación de vacío sigue ahí. Porque no importa cuántas cosas metas en un corazón insaciable, nunca será suficiente. La trampa es sutil. Creemos que compramos para satisfacer una necesidad, pero en realidad estamos alimentando un hábito. Cada nueva posesión nos da un golpe de dopamina que dura horas o días, pero después viene el siguiente deseo, más grande, más caro, más exigente. Es como beber agua salada. Cuanto más bebes, más sed tienes. El hombre que aprende a necesitar menos rompe esa cadena. No se trata de vivir como un asceta o renunciar a todo placer material, sino de que tus posesiones sean un complemento y no el centro de tu existencia. Que las cosas estén a tu servicio y no tú al servicio de ellas. Que si un día las pierdes, no pierdas contigo la paz. Quiero que practiques este principio con un ejercicio que va a incomodarte si de verdad estás dispuesto a hacerlo. Paso 1. Elige un objeto o lujo que usas o consumes a diario y que sabes que no es esencial. Puede ser un accesorio, un dispositivo, una suscripción, algo que disfrutas, pero que no necesitas para vivir. Paso 2. Guarda ese objeto o deja de usarlo por 7 días. Paso 3. Observa lo que pasa dentro de ti durante esa semana. ¿Te irritas? ¿Sientes que te falta algo vital? ¿O descubres que en realidad puedes vivir perfectamente sin él? La primera reacción será de incomodidad, incluso de resistencia. Pero al final del experimento sentirás algo que no esperabas: ligereza. Porque cada cosa que no necesitas es una cadena menos. Cada dependencia que rompes te hace un poco más libre. Y la verdadera riqueza, como decía Epicteto, no está en que el mundo te ofrezca todo, sino en que tú puedas seguir siendo tú mismo, aunque el mundo te quite lo que tienes. Cuando lo entiendes, tu relación con las cosas cambia. Ya no compras para llenar un vacío, compras porque aportan algo real a tu vida. Y cuando no las tienes, no te sientes menos, porque tu valor no depende de lo que posees, sino de lo que eres capaz de ser con nada más que tu mente, tu carácter y tu voluntad. Esa es la riqueza que ni el tiempo, ni la economía, ni la suerte pueden arrebatarte. Principio 13. Cuando algo externo te hiera, recuerda que no es eso lo que te hiere, sino el juicio que haces de ello. Las palabras de Epicteto aquí son un recordatorio brutal. Lo que viene de fuera no tiene el poder de herirte por sí mismo. Lo que duele no es el golpe, es la forma en que lo interpretas. Y esto es incómodo de aceptar, porque significa que gran parte del dolor que cargamos lo fabricamos nosotros mismos. Nos gusta pensar que la herida está en manos de quien nos ofende, de quien nos critica, de quien nos rechaza. Pero en realidad, el puñal más profundo lo clavamos con nuestra propia interpretación. Piensa en las críticas. 2 personas reciben el mismo comentario: no creo que seas tan bueno en lo que haces. La primera lo vive como un ataque personal. Siente que su valor ha sido cuestionado, y la frase se queda repitiendo en su mente durante días, creciendo como una sombra. La segunda escucha lo mismo y se pregunta si hay algo útil que pueda rescatar de esas palabras. Si lo hay,
lo aplica, y si no, lo descarta sin permitir que le robe un segundo más de energía. El comentario fue el mismo, pero el impacto fue completamente distinto. Lo mismo pasa con el rechazo. Alguien te cierra una puerta, no responde a tu interés, no te elige. Para algunos, eso es una confirmación de que no son lo suficientemente buenos. Para otros, es solo un giro en el camino, una señal de que ese lugar, esa persona o esa oportunidad no les correspondía. El hecho en sí no lleva la etiqueta de dolor o humillación, somos nosotros quienes la pegamos. Epicteto no decía esto para que fingieras que todo te da igual, sino para que vieras dónde está tu verdadero poder, en tu capacidad de decidir qué significado darle a lo que te pasa. Y ese poder es inmenso, porque te permite dejar de ser rehén de cada palabra, de cada gesto, de cada opinión externa. Quiero que lo practiques con un ejercicio concreto. Paso 1. Recuerda un comentario ofensivo que hayas recibido. No importa si fue hace un día o hace años. Lo importante es que aún puedas sentir algo de su impacto. Paso 2. Escríbelo tal cual lo escuchaste, sin suavizarlo, sin cambiarlo. Paso 3. Ahora, debajo, reescribe ese mismo comentario desde otra interpretación que te fortalezca en lugar de debilitarte. Pregúntate, ¿y si esto no fuera un ataque, sino un filtro que me libera de algo o alguien que no me aporta? ¿Y si esto revela más sobre la otra persona que sobre mí? ¿Y si en lugar de tomarlo como una herida, lo tomo como un dato para mejorar o como una oportunidad para demostrarme que sigo en pie sin su aprobación? Este ejercicio no es autoengaño, es reentrenamiento mental. Es la forma de recordarte que lo que duele no es la frase, sino la historia que te cuentas alrededor de ella. Y cuando aprendes a reescribir esa historia, dejas de entregarle a otros la llave de tu paz. Cuando esto se vuelve un hábito, las críticas y los rechazos dejan de ser cadenas y se convierten en información. Algunas te servirán para crecer, otras las dejarás pasar como el ruido que son. Pero en ambos casos, serás tú quien decida su peso, no ellos. Esa es la diferencia entre vivir reaccionando y vivir gobernando tu mundo interior. Principio 14. No busques ser admirado, busca ser digno de admiración. Este principio de Epicteto es un golpe directo al ego, y probablemente sea uno de los más incómodos para escuchar, porque la mayoría, aunque no lo admita, vive más pendiente de parecer que de ser. Invertimos tiempo, dinero y energía en pulir la imagen que mostramos al mundo, mientras descuidamos la sustancia de lo que realmente somos. Buscamos la admiración como si fuera un trofeo, sin darnos cuenta de que, al perseguirla, terminamos siendo esclavos de ella. Epicteto no decía que la admiración fuera algo malo, sino que buscarla como objetivo principal es una trampa. Porque cuando tu meta es ser admirado, tus decisiones ya no se basan en lo que es correcto, sino en lo que se ve bien. Y lo que se ve bien no siempre es lo que construye tu carácter. Puedes actuar como un héroe en público y como un cobarde en privado. Puedes ser generoso delante de testigos y egoísta cuando nadie te ve. Puedes aparentar fuerza en las redes sociales y desmoronarte en silencio. La verdadera admiración es un efecto secundario, no un objetivo. Surge cuando vives con coherencia, cuando tu conducta es firme, incluso cuando no hay aplausos ni testigos. Cuando lo que dices y lo que haces están alineados, incluso si nadie lo reconoce. El problema es que eso no es inmediato. Y vivimos en una cultura que quiere resultados rápidos y reconocimiento instantáneo. Pero Epicteto te diría, si buscas construir algo que dure, olvídate de las miradas y concéntrate en tus cimientos. Imagina a dos personas haciendo exactamente la misma acción noble, ayudar a alguien en necesidad. La primera lo hace con una cámara grabando, cuidando que la luz y el ángulo sean perfectos para subirlo después. La segunda lo hace sin que nadie lo sepa.
porque entiende que el valor de la acción no depende de quién la vea. El mundo puede aplaudir a la primera, pero la segunda es la que realmente se ha ganado la admiración que importa, la suya propia. Quiero que practiques este principio con un ejercicio que pondrá a prueba tus motivaciones. Paso 1. Elige hacer una acción valiosa esta semana, algo que ayude a alguien o que fortalezca tu carácter. Paso 2. Hazlo sin decirle a nadie, sin publicarlo, sin buscar aprobación. Paso 3. Observa lo que sientes después. Tal vez descubras que hay un vacío porque no hubo reconocimiento, y eso te mostrará cuánto dependes de la admiración externa. O tal vez sientas una satisfacción más profunda, la de saber que actuaste por lo que era correcto, no por lo que parecía correcto. Cuando vives así, la admiración puede llegar o no, y no te importa, porque entiendes que tu valor no se mide por cuántos ojos te miran, sino por cuánta verdad hay en tu conducta cuando esos ojos no están. Y esa es la admiración que no se compra, no se negocia y no se pierde con el tiempo, la que nace de saber que, incluso si nadie más lo reconoce, tú eres digno de ella. Principio 15. El que quiere ser invencible no debe entrar en competencias que no dependan de él. Epicteto entendía que la verdadera invulnerabilidad no se construye blindando el cuerpo ni acumulando poder externo, sino eligiendo cuidadosamente dónde decides luchar. El hombre que se mete en batallas cuyo resultado está fuera de su control es como un guerrero que entra desarmado en un campo enemigo. Tarde o temprano será derrotado, no por falta de valor, sino por haber escogido mal el terreno. El mundo está lleno de competencias disfrazadas de motivación, pero que en realidad son trampas para el ego. Competir por quién recibe más reconocimiento, quién tiene más seguidores, quién posee más cosas, quién recibe más aprobación. Todas esas son batallas en las que tu victoria depende de que otros te la concedan. Y si tu paz, tu autoestima o tu sentido de valor dependen de la voluntad ajena, ya estás perdido antes de empezar. El estoico que quiere ser invencible elige guerras que pueda ganar con su propio esfuerzo y criterio. Su competencia es con su disciplina, con su paciencia, con su capacidad de mantenerse fiel a sus principios. Pelea en terrenos donde el resultado dependa de él, su carácter, su preparación, su respuesta ante lo inevitable. Si la balanza final está en manos de otro, no entra. No porque sea cobarde, sino porque es inteligente. Piensa en esto. Si decides medir tu valía por cuántas veces te elige alguien, por cuántos me gusta tiene tu foto, o por cuántos premios te otorgan, estás poniendo tu paz como rehén de caprichos externos. Pero si decides medirla por cuántas veces cumpliste tu palabra, por cuántos días venciste a tu pereza, por cuántas veces elegiste el coraje sobre la comodidad, entonces nadie puede arrebatártela. Quiero que pruebes este principio con un ejercicio que te abrirá los ojos. Paso 1. Haz una lista de las competencias o comparaciones en las que estás metido ahora mismo. Puede ser en el trabajo, en tus relaciones, en redes sociales o incluso en tu vida personal. Paso 2. Marca cuáles dependen exclusivamente de ti y cuáles dependen del juicio o la decisión de otros. Paso 3. Renuncia a luchar por ganar en las segundas. Sí, renuncia. No porque no puedas, sino porque no vas a entregar tu energía a algo que no puedes controlar. Y en su lugar, enfócate al máximo en las que sí dependen de ti. Lo que descubrirás es que, al dejar de perseguir victorias ajenas, tu mente se aligera y tu foco se agudiza. Ya no reaccionas al aplauso ni al rechazo, porque tu batalla es contigo mismo, y esa es la única que nunca pueden quitarte. Ese es el final y la esencia de todos estos principios. No se trata de vivir evitando el dolor, sino de vivir de tal forma que nada externo pueda gobernarte,
Porque el hombre que elige sus batallas, que controla su interpretación, que no busca admiración y que necesita poco, ese hombre no solo es fuerte, ese hombre es invencible. Llegaste hasta aquí y eso ya dice mucho de ti. Porque este video no era entretenimiento vacío, no eran frases bonitas para compartir en redes y olvidarlas mañana. Aquí hablamos de 15 principios estoicos de Epicteto con más poder que un psicólogo. Y si sigues aquí es porque tu mente está lista para algo que muy pocos se atreven a practicar. No basta con entenderlos, hay que vivirlos, porque estos principios no sirven de adorno intelectual, sirven para cambiar la manera en que te enfrentas al mundo. Así que no esperes a mañana, empieza hoy mismo. Pon a prueba tu interpretación de lo que te pasa, elige batallas que dependan de ti, reduce lo que necesitas y verás cómo tu vida empieza a moverse desde una fuerza que nadie puede quitarte. Te felicito por quedarte hasta el final, porque eso te pone en una minoría que no busca excusas, sino herramientas reales para dominar su mente y su vida. Y si quieres seguir fortaleciendo ese músculo invisible que es tu carácter, suscríbete ahora mismo, dale like a este video y compártelo con alguien que necesite escuchar esto. Y antes de irte, no cierres la pantalla todavía. Aquí mismo tienes la playlist que aparece ahora, donde vas a encontrar más enseñanzas, más principios y más herramientas para llevar tu mentalidad a un nivel que pocos alcanzan. Si este video te ayudó, esa playlist te va a transformar. Nos vemos ahí.